Pues buenos días, voy a hablarles sobre surges, una pieza fundamental en la atmósfera solar. La charla va a estar en español con toda la información en inglés para que la puedan seguir también. Y bueno, tengo que empezar diciendo que esto es un muy breve resumen de los resultados principales de mi tesis, que fue supervisada por Fernando Moreno Incertis y Juan Martínez Cicora, a los que les tengo que agradecer infinitamente, pues sin ellos tanto esta tesis como el premio no hubieran sido posibles. Yéndonos al Sol, lo que tienen que saber es que el Sol muestra una gran variedad de fenómenos eruptivos y de eyecciones, desde fenómenos de pequeña escala, como los microyets de las penumbras o las espículas, o fenómenos de escalas mayores, como los jets coronales, incluso más energéticos aún, y más conocidos quizás, como las eyecciones de masa coronal. Y todos ellos son claves para entender la atmósfera solar. Sin embargo, dentro de este catálogo variado de fenómenos eruptivos y de eyecciones, hay uno que ha permanecido no tan bien entendido, debido a la complejidad. Estoy hablando de los surges. ¿Y qué son los surges? Los surges en español sería como las oleadas. Son eyecciones de plasma densos y fríos que provienen de la región más fría de la atmósfera solar, la cromosfera. Observacionalmente hablando, ¿cómo se detectan? Pues ellos se ven como absorciones en las alas azules y rojas de líneas como H-alfa o como el calcio infrarrojo. Aquí en esta imagen les tengo un ejemplo donde pueden ver esta estructura oscura que corresponde al surge en el ala azul de la línea de H-alfa durante el ascenso del surge y que luego se ve más tarde en la ala roja de H-alfa durante el descenso o la caída de este fenómeno. En cuanto a las propiedades, pues los surges tienen velocidades entre 20 a 50 km por segundo, longitudes de unas decenas de megametros, de 10, 50 megametros típicamente, y tiempos de vida pues de pocos minutos, 10 minutos más o menos, hasta una hora. Pero quizás lo más importante y lo que tienen que mantener en sus cabezas es que los surges aparecen muy relacionados con fenómenos que son fundamentales en el Sol, como es la emergencia de flujo magnético. Y con emergencia de flujo magnético me refiero a la emergencia de nuevo plasma magnetizado desde el interior del Sol hacia la atmósfera. Y no solo eso, sino que los surges aparecen muy relacionados con otros tipos de fenómenos en la atmósfera. Fenómenos como los eventos explosivos, bombas de Ellerman, UV bursts, otro tipo de jet, incluso flares. En esta imagen que está aquí, pueden ver el mismo surge que les mostraba anteriormente, que aparece relacionado con un evento explosivo, que se llama así, cuando los observamos en líneas que se forman a mayor temperatura. Teniendo todo esto en cuenta, está claro que si uno quiere obtener una perspectiva global y entender bien lo que pasa en la atmósfera solar, necesita comprender qué son los surges, porque son una pieza fundamental en el puzzle que supone la atmósfera solar. Con respecto a las explicaciones teóricas, la primera vino en los años 90 a través de experimentos numéricos de emergencia de flujo en 2.5 dimensiones, y la idea es la siguiente, se las muestro aquí. Tenemos plasma magnetizado que está intentando emerger desde el interior del Sol hacia la atmósfera solar. Cuando éste lo consigue, se encuentra con el campo magnético persistente en la atmósfera solar. Y debido al conflicto de orientaciones de las líneas de campo magnético, se produce reconexión magnética. Y, como consecuencia de esta reconexión magnética, parte de este plasma que ha emergido es eyectado en forma de surge y también se producen eyecciones de mayor temperatura como jets coronales.
Este esquema y esta idea ha sido reproducida en otros experimentos numéricos que han mostrado que la reconexión magnética y la emergencia de flujo son procesos fundamentales a la hora de entender estos fenómenos. Sin embargo, estos experimentos eran idealizados y solamente pueden ser entonces considerados como los primeros pasos para entender este fenómeno. ¿Qué hicimos entonces en mi tesis? Bueno, pues el objetivo de la tesis era triple. Por un lado, queríamos tener un mayor entendimiento de este fenómeno, de los surges, incluyendo todos esos procesos físicos que no habían sido incluidos anteriormente, como la conducción térmica, como un transporte radiactivo detallado, enfriamiento ópticamente delgado, scattering, ionización fuera del equilibrio, incluyendo también la ecuación de estado realista. Luego también queríamos estudiar observaciones usando las nuevas observaciones de satélites y telescopios y hacer, por supuesto, una comparación entre los resultados de nuestros modelos numéricos con las observaciones mediante observaciones sintéticas y así poder ver qué bien y cómo entendemos todo este fenómeno. En cuanto a la parte teórica, lo que hicimos fue realizar un experimento de emergencia de flujo. Tenemos un experimento 2D, 2.5D, que abarca desde las capas superiores de la zona de convección, desde el interior del Sol, hasta la atmósfera solar, incluyendo hasta la corona. La simulación se realiza con un código de vanguardia llamado Bifrost, que incluye radiación, magnitud hidrodinámica y todos estos procesos físicos de los que le hablé anteriormente. Y como estamos interesados en emergencias de flujo para obtener el surge, como le expliqué en el esquema anterior, inyectamos un tubo magnético por la zona de convección que nos dará posteriormente lugar a un surge. Después de una hora aproximadamente de tiempo solar, en este mapa de temperatura que les muestro aquí, podemos identificar claramente el surge como esta estructura alargada y de temperaturas frías, que también es un fenómeno denso, que aparece al lado de un jet coronal más caliente, con temperaturas de alrededor de 1.000.000 de Kelvin. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Estudiamos a través de un trazado lagrangiano cuál era el rol de las fuentes de entropía. Con la fuente de entropía me refiero a calentamiento por Joule heating o por los términos viscosos, o enfriamiento por conducción térmica, por pérdidas ópticamente delgadas. Y lo que encontramos es que hay 4 poblaciones diferentes con respecto a las propiedades térmicas del plasma. Aquí pueden ver la evolución y aquí pueden ver el etiquetado de las diferentes poblaciones. Les voy a mostrar un ejemplo, en este caso de la población B, que es una de las poblaciones que a mí más me llamó la atención, porque aquí en esta temperatura, en el mapa de temperatura, podemos ver que al principio tiene temperatura fría para el Sol, de unos pocos de miles de Kelvin. Luego hay un incremento muy sustancial de la temperatura hasta cerca de 1.000.000 de Kelvin, y luego un descenso de temperatura. Estudiamos entonces estas fuentes de entropía, todos estos procesos físicos que no fueron incluidos anteriormente en otros experimentos numéricos, y nos damos cuenta que la parte del calentamiento se debe porque el calentamiento de Joule y el calentamiento viscoso son muy eficientes, y luego en la parte del enfriamiento es porque las pérdidas debido a la conducción térmica, a las pérdidas ópticamente delgadas y también pérdidas por radiación Lyman alfa son también relevantes. Entonces, los surges, aunque están relacionados típicamente con temperaturas frías, vemos que pueden exhibir este comportamiento a temperaturas más calientes, y nos preguntamos si era posible detectar esto en las observaciones. Así que fuimos a las observaciones y estudiamos un evento en el que teníamos un surge que aparecía al lado de otro fenómeno llamado UV burst.
Para ello utilizamos observaciones coordinadas del satélite IRIS y del telescopio solar sueco, situado en La Palma. Aquí tienen una imagen del evento que estudiamos. Tenemos la ala azul de H-alfa, y aquí pueden reconocer el surge, que aparece al lado de esta UV burst, que es un estallido en ultravioleta. Entonces nos centramos en esta región, que es la región que cubre el satélite y en la que podemos extraer la información espectral, y entonces podemos estudiar los perfiles. Y lo que encontramos es que los surges muestran emisión realzada en temperaturas de alrededor de 100.000 Kelvin, que tiene relación con lo que veíamos en las simulaciones. Y de hecho, esto, por ejemplo, estudiando la línea de silicio 4, que se forma alrededor de esas temperaturas, vemos que ese perfil es más brillante y más ancho que el perfil promedio en las observaciones. Y entonces estaba claro que ahí teníamos algo interesante. Pero ¿podemos de verdad encontrar una clara relación y explicar esto de forma estricta? Pues el siguiente paso en la tesis fue realizar otra vez un experimento numérico de emergencia de flujo, esta vez yendo más allá, incluyendo esta vez la ionización no equilibrio de los elementos interesantes para explicar la observación, en este caso del silicio. Y hacemos el siguiente estudio. Primero, comprobar si estos efectos son importantes en nuestro fenómeno. Y entonces comparamos mediante este radio cuál es la diferencia entre la población, la densidad de número de estos elementos cuando uno hace la suposición de que están en equilibrio o cuando uno hace el cálculo serio a través de ionización de no equilibrio. Y lo que podemos ver es que la ionización de no equilibrio tiene un impacto masivo en el contorno del surge, lo que implica que si uno asume equilibrio, estaría subestimando la población real de esos elementos y por tanto su emisividad. Por otro lado, queríamos ver por qué se producía esta gran departure, la salida del equilibrio. Y entonces estudiamos otra vez las fuentes de entropía. Estudiamos el calentamiento por conducción, o calentamiento, enfriamiento por conducción térmica, estudiamos las pérdidas ópticamente delgadas, y vemos que hay una clara relación entre valores altos de emisividad con valores muy pequeños de estos tiempos característicos. Es decir, para las pérdidas ópticamente delgadas estamos hablando de 20 a 100 segundos y de la conducción térmica de 4 a 40 segundos. Entonces, estas fuentes de entropía son tan rápidas y tan eficientes que son las que dan lugar a la salida de la equilibrio de la ionización. Y esto nos permite entender por qué podíamos detectar esa emisión realzada en las observaciones. Entonces, para acabar, y los mensajes que se tienen que dar son los siguientes: que las fuentes de entropía son fundamentales para entender la evolución del surge, y que todos estos experimentos numéricos previos a la tesis, pues le faltaba una parte fundamental de este fenómeno. En las observaciones pudimos encontrar que hay una emisión realzada en temperaturas de zona de transición, que son temperaturas alrededor de 100.000 Kelvin. Encontramos evidencias en esta línea en silicio 4, y recientemente ahora en el postdoc hemos encontrado también evidencias en otra línea de oxígeno 4. Y que para entender estas observaciones, está claro que la ionización fuera del equilibrio es también muy importante, porque sin ella no podemos entender por qué tiene esa densidad de número realzada y por tanto la emisión realzada. Y que esa ionización fuera de equilibrio se produce porque las fuentes de entropía son muy, muy relevantes. Con esto acaba la charla y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. También para ti un aplauso virtual muy fuerte y de enhorabuena.
Tenemos tiempo para un par de preguntitas. Si alguien quiere levantar la mano o lanzarla por el botón de preguntas y respuestas, animo a todos los asistentes a hacerla. ¿Alguien se anima? Bueno, mientras se anima, entonces yo te voy a hacer una. Bajo un punto de vista de las simulaciones numéricas y de las observaciones, ¿qué ingredientes crees que te faltan o en qué considerarías que se pueden mejorar para poder entender mejor estos fenómenos de los chorros o los surges o como los queramos llamar? Ahora yo creo que la clave más importante es que por ahora no hay ningún experimento numérico que incluya síntesis de la línea de H-alfa, que ha sido la línea en la que tradicionalmente se han observado estos fenómenos, porque es una línea muy complicada de sintetizar, ya hay que sintetizarla a través de experimentos 3D, porque incluye efectos de iluminación laterales, es muy complicada, se forma no LT, y entonces esta va a ser como la prueba quizás de fuego, en la que podremos comparar la síntesis de H-alfa en un experimento 3D con lo que se ve en las observaciones, con síntesis también en líneas que se forman más calientes, como la que hemos hecho, y ver si todo eso es comparable a lo que vemos en las observaciones. Yo creo que ahora mismo ese es el objetivo que hay que seguir. Y bajo un punto de vista observacional, ¿tú crees que las herramientas que tenemos son las adecuadas? Yo diría que sí. Lo que nos faltaría también por entender es una de las poblaciones del CERN, que es la población más fría que encontramos y que a nivel de observaciones es complicada de detectar, de hecho no hay detecciones de esa parte. Y entonces es posible que con ALMA se puedan encontrar indicios y quizás en el futuro con DICIS o con EST, los nuevos telescopios, podamos detectar este tipo de regiones de forma directa o indirecta. Entonces, las herramientas observacionales que tenemos son muy adecuadas, pero siempre hay una posibilidad de mejora, y en este caso es para detectar pues, las zonas más frías de este fenómeno y también de la emergencia de flujo. Tenemos aquí un par de preguntitas. Me pregunta Luis Bellot, no sé si tú lo lees. ¿Cuál No, crees que es el papel que desempeñan los surges en el calentamiento cromosférico? ¿Pueden ser un mecanismo relevante para mantener las altas temperaturas cromosféricas? yo creo que no, porque en este caso, vamos a ver, yéndonos para atrás, en esta población, por ejemplo, normalmente hay una parte que se calienta mucho, pero debido a que las fuentes de entropía, los sumideros en este caso, son muy eficientes, el calentamiento que se produce enseguida, como ven aquí en escalas de minutos, se contrarresta. Entonces, no creo que juegue un papel relevante para el calentamiento coronal. Pues muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Entonces nos quedamos ya sin tiempo. De nuevo, enhorabuena por tu excelente trabajo y la excelente presentación.